Si te digo que Donald Trump le ha vuelto a subir de nuevo los aranceles a China y esta vez le ha puesto un 245%, ¿cómo te quedas? Pues seguramente igual que antes. Porque es que ya no tiene sentido este tipo de subidas. Son ridículas. Trump presiona a China con aranceles del 245% y dispara la tensión comercial global. Esta segunda parte del titular es mentira. La tensión comercial global ya estaba disparada, pero es que es irrelevante. Si los aranceles son del 145% como los últimos que había puesto, o si le sube un 100% más, al 245%. De hecho, aquí está el documento de la Casa Blanca, donde están diciendo que en el Liberation Day el presidente Trump puso un arancel del 10% a todos los países de manera recíproca. Ahora hay 75 países que le están chupando el culo, según sus términos, después que resulta que se han pausado durante 90 días para ver hacia dónde va la cosa, y añaden esta cosa que es la novedad, que es la noticia de hoy, y es que China se enfrenta a unos aranceles del 245%. Que es una cifra que hasta el momento no habían dado, pero que ahora de repente se han sacado de la manga y dicen, no, la última que dimos era 145%. Bueno, pues no se hayan puesto al becario, si el becario es de color naranja y es el propio Donald Trump, o qué ha pasado aquí, pero ahora resulta que China, bueno, pues un 100% más de aranceles. Que como os decía, en la práctica esto no quiere decir nada, porque seguramente cuando habéis escuchado esto, al 245%, habéis dicho, bueno, pues más, es como, ¿os acordáis cuando estabais en el colegio, en el patio del instituto, del colegio, erais pequeños? Entonces te venía uno y te decía, eres tonto, y tú, pues tú tonto el doble, y después, pues tú tonto el triple, pues tú tonto 4 veces yo. Pues esto es lo que está haciendo Donald Trump. China le había estado contestando hasta que llegó un momento que dijo, mira, voy a parar ya. Le puso el 125%, de aranceles China-Estados Unidos y después dijeron esto, atención. La República Popular China también ha expresado que el toma y daca arancelario se ha convertido en un mero juego de números sin mucho sentido y que no tendrá en cuenta nuevos incrementos. Es decir, los de Xi Jinping ya le dijeron claro a Donald Trump, es que esto es ridículo, ya es un jueguecito de números. Y tú dices 100, yo 125, tú después 145, de la nada te sacas el 245%, perdón, de hoy. Es un juego, un mero juego de números y mucho sentido para rellenar titulares, pero poco más. Y dijeron literalmente, dado que las exportaciones a China ya son comercialmente inviables con los niveles de aranceles actuales, cualquier nueva subida de los aranceles estadounidenses a los bienes chinos será simplemente ignorada. Ha señalado Lin Jian, portavoz de Exteriores, en redes sociales. Pero si Washington persiste en vulnerar de manera sustancial los intereses legítimos de China, Pekín responderá con firmeza y está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, ha añadido un portavoz del Ministerio de Comercio. Pero básicamente, ¿qué les están diciendo? Que lo que respecta a este jueguecito ridículo de números, 100, 150, 200, que ellos ya están, que han parado. Porque en la práctica, y es cierto, esto es cargarte el comercio entre los dos países, pero ¿alguien cree que una cadena comercial puede soportar que de repente se doble el precio? Bueno, pues ahora no es que se doble, es que se multiplica por 3 y tenemos unos aranceles del 245%, pero ¿sabéis por qué lo hace esto Donald Trump? Pues por la misma lógica que un tipo que tiene problemas con su masculinidad se compra el coche más grande del mundo y lo pone a rugir. Pues porque tiene un concepto de sí mismo bastante frágil y lo tiene que demostrar pues haciéndose el fuerte, el agresivo. Todos los matones se comportan igual, siempre son lo mismo, en el colegio, en el instituto, pero también en las relaciones internacionales, en el trabajo, seguro que conoceréis alguno. Se comportan igual, son gente profundamente acomplejada y Donald Trump es una persona profundamente acomplejada. Entonces, para demostrar que él tiene el control de la situación, que es un hombre duro, un hombre fuerte, un hombre de Estado que te puede imponer lo que... Bueno, pues el tipo te dice, bueno, pues ahora 245%. Y los chinos se lo miran desde la distancia y dicen que sí, venga, sigue tú solo hasta el infinito. Ayer veía yo un meme, un dibujo que hacían de Donald Trump muy viejo y de Xi Jinping muy viejo a su lado. Y uno estaba diciendo arancel del 1100% y el otro le contestaba arancel del 1200%. Era como una especie de broma sobre que iban a estar así poniéndose aranceles más altos hasta el infinito, pero esa imagen satírica fallaba en una cosa. Y es que China ha dejado de jugar ya ese juego. China se quedó en el 125, que como os decía es de facto terminar el comercio, pero Estados Unidos sí que va a seguir solo, pero va a seguir eso, solo. En la soledad más absoluta mientras todos decimos, ¿pero qué están haciendo estos señores? Porque más allá de hacerle más daño a China, lo que están haciendo primero es hundir su prestigio internacional, porque lo que están consiguiendo es que otros países empiecen a mirar a China con un poco más de cercanía, ya que no se puede confiar en los Estados Unidos de esta pesadilla naranja.
y al mismo tiempo están demostrándose ellos como un país desesperado, bueno, pues como un imperio en decadencia. Que es algo que ya más o menos se venía barruntando en el ámbito internacional. Ya se empezaba a sospechar, veíamos a Estados Unidos y decíamos, ¿pero esto qué es? ¿La supuesta democracia más antigua del mundo o realmente se ha convertido en un país decadente en el que quien manda son los que tienen más dinero? Bueno, pues cuando vimos la investidura de toma de posesión como presidente de Donald Trump acompañado de los hombres más ricos de los Estados Unidos, dijimos, vale, esto ya no tiene mucho que ver con una democracia, y mucho menos con la primera democracia del mundo. Esto es una tecnooligarquía en la que quien manda pues es Elon Musk porque le ha comprado una red social para ponerla al servicio de la campaña que ha conseguido llevar a este tipo completamente estrambótico al frente de la Casa Blanca. Pero de democracia, poco. Y de elecciones de democracia, menos todavía. Porque es cierto que después te vienen algunos y te dicen, no, claro, pero es que el acercamiento a China, ten cuidado. Aquí ninguno es ingenuo. Todos sabemos el sistema político que impera en China, las dificultades democráticas y lo incompatible que es el pensamiento liberal occidental al que le gusta el Estado de Derecho. Oye, me parece bien, porque yo soy un gran defensor del Estado de Derecho. De hecho, los que menos tienen lo que deberían tener es el Estado de Derecho para poder defenderse de los que más tienen. Pero es que en comparación, lo que hay que poner a otro lado no es Estados Unidos. Porque Estados Unidos ya ha dejado de ser esa representación del Estado de Derecho liberal en el que el sueño americano puede funcionar y que la persona más pobre puede llegar a lo más alto de la sociedad. Se ha convertido de facto en eso, en una sociedad controlada por unos pocos multimillonarios que hacen y deshacen y se llevan la mejor parte que nunca la reparten. Porque se la quedan. Después sale Donald Trump diciendo, no, Estados Unidos ha perdido más que nunca porque le han robado los países de su alrededor. Es mentira, le han robado los que tienen dentro. Y de hecho, ¿sabéis qué está haciendo ahora mientras Donald Trump se dedica a poner más aranceles? 245%. Bueno, el otro día lo veíamos. Xi Jinping, pues de gira internacional, amigos. Y Donald Trump jugando al golf en su mansión de Mar-a-Lago, diciendo, wow, aquí estoy fantásticamente bien y todos me quieren besar el culo. Ya. Mientras tú juegas al golf y vas a pases espectaculares de lucha libre y dicen, me está aplaudiendo todo el mundo aquí, debo ser el mejor. Por Dios. O sea, vive en una burbuja este hombre. Pues Xi Jinping se dedica a trabajar. Bueno, que es lo que han hecho los chinos siempre. Lo que pasa es que ellos trabajaban, producían y los Estados Unidos diseñaban y recaudaban. Bueno, pues ahora resulta que en China van a seguir produciendo, lo que pasa es que los Estados Unidos, esos productos que les producen, son productos que se llevaban a Estados Unidos. Si tú coges tu iPhone, en tu iPhone pone diseñado en California, producido en China. Bueno, pues mientras él sigue haciendo como que diseña, porque no diseña una mierda tampoco Donald Trump, Xi Jinping se ha ido a producir relaciones con otros países. Estaban en Vietnam, donde ahí dijo que no hay ganadores en las guerras comerciales, pero que por supuesto tampoco se iban a chantar, y ahora ha acabado en Malasia, donde se ha reunido con el sultán y con el primer ministro de Malasia, que han recibido a Xi Jinping en Kuala Lumpur. El sultán de Malasia, Ibrahim Iskandar, y el primer ministro Anwar Ibrahim recibieron este miércoles, en una ceremonia de Estado en el Palacio Nacional de Kuala Lumpur, al presidente de China, Xi Jinping, de gira por el sudeste asiático para presentar a Pekín como socio fiable de la región ante la amenaza arancelaria estadounidense. El acto oficial, en el que también estuvieron presentes miembros del gabinete malasio, comenzó con la interpretación de los himnos nacionales y de China y continuó con 21 cañonazos, bla, bla, bla. Bueno, en fin, ejerciendo el poder blando, demostrando que pueden ser un socio fiable, que se pueden llevar mejor con el resto de países del sudeste asiático de lo que se está llevando Estados Unidos, que ellos no les van a dejar de lado, e intentando, pues en un momento de vacío de poder internacional y de pérdida absoluta del prestigio estadounidense en el mundo, decir, vale, pues aquí estoy yo. Les gusta mucho decir a estos cripto bros y todos estos que dan negocios de emprendimiento y tal, eso de fake it until you make it. Para conseguir algo tienes que creértelo antes. Hazlo de mentira hasta que lo consigas, que es la traducción del fake it until you make it. Bueno, pues en este caso, China está haciendo eso, fake it until you make it. Aunque tampoco le hace falta demasiado esfuerzo para hacerlo fake, porque es que se lo creen bastante y lo están consiguiendo también, que es en un momento de debilidad de su enemigo, sobre todo a nivel ideológico, diría yo, porque está súper desacreditado el sistema internacional que vivimos actualmente, en el que siempre han ganado los Estados Unidos y ahora te van de perdedores, es que manda narices. Y al mismo tiempo a nivel de cómo lo ven el resto de países. Por lo tanto, ante ese vacío, pues ¿qué hacen? Rellenarlo. Y evidentemente lo rellenan de lujo. Porque además es que tienen buenos productos. Yo no hago más que ver gente que no tiene nada que ver con la política, ni con el análisis internacional, ni con nada parecido a lo que hago yo,
pues recomendando un producto que han visto no sé qué de China, recomendando un nuevo coche, que ahora sales a la calle y hay una cantidad de coches chinos, como el BYD, por ejemplo, que estoy viendo cada vez más. Y tú lo ves y no es lo típico que había antes, que ahora también te la intentan colar. El otro día escuchábamos a Ana Rosa, si hay alguien de fuera de España viendo el vídeo, Ana Rosa es una presentadora de televisión, bastante escorada a la derecha, que tenía este discurso un poco de asustaviejas de cuidado con China. No vamos a sustituir a los Estados Unidos por ponernos al lado de China, y dijo literalmente, y de su economía de todo a 100. Hombre, primero hay que ser bastante analfabeto, creo yo, económicamente, para definir a China como una economía del todo a 100, cuando es literalmente la segunda economía más fuerte del mundo. Además, el principal sitio donde se produce todo. Ojo, lo que es del todo a 100, lo que es baratija, vale, pero también las cosas más caras son las que se producen en China. Os debo un vídeo en el que hago un análisis de todos los vídeos que han grabado ciudadanos chinos durante estos días enseñando productos de lujo que después venden en Europa o en Estados Unidos por 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euros y que allí les cuesta producirlo 100, 200, 300 euros. Llevándose todo el margen, pues aquellos que hacen el diseño o que se lo llevan a los Estados Unidos o a Europa, etcétera, etcétera. Es decir, que esos productos también los producen ahí. Y lo que os decía de estos coches, de los BYD, son coches de calidad. O sea, ya están conquistando no simplemente por hacerlo más barato, sino por hacerlo barato y por hacerlo bien. Entonces, hay una ensalada perfecta de elementos, sumado a la debilidad absoluta de un Trump, que lo único que te hace decir 245%, que lo que hacen es la sopa perfecta para que se la coma el mundo entero. Sopa made in China también. Mientras tanto, la Unión Europea. ¿Qué estamos haciendo los europeos? Que también estamos como un momento de aletargamiento, que no sabemos que si vamos, que si volvemos, que si le respondemos también a Trump con tarifas, con aranceles similares, que si no lo hacemos, que si nos acobardamos, que si negociamos con ellos, que si negociamos con China. Bueno, estamos en ese momento también definitorio, que va a depender de lo que hagamos ahora, pues si nos arrastran al fondo del mar los norteamericanos en su decadencia más evidente, o si vamos hacia arriba porque empezamos a saber negociar. Y no digo a agarrarnos, como desesperadamente hemos estado durante décadas agarrados a los Estados Unidos, sino acercarnos a China en la medida que nos interesa acercarnos a China. Que eso es lo inteligente. No someterte a nadie. Aquí nadie habla de someterse. No, porque cuidado con China, porque son una dictadura comunista, no sé qué. Es que nadie está hablando de someterse a nadie. Ese debería ser el primer paso para los europeos. Porque si te sometes, pues te pasa lo que nos ha pasado con Estados Unidos, que nos ponen bases militares, que nos controlan absolutamente todo y que después decimos, ostras, ahora de repente nos quieren reventar, nos quieren fastidiar con los aranceles y nos revientan efectivamente porque dependemos de ellos. Pues no podemos cometer el mismo error con China, pero es que en esta ocasión se tiene que negociar con inteligencia. No es sustituir un amo por el otro, sino que es ser libres. No sé si igual es mucho pedir en el orden internacional actual, pero bueno, la Unión Europea, mientras tanto, insta a Estados Unidos a definirse en la negociación de aranceles mientras se prepara para el peor escenario. Es que estamos en ese punto básico de decirle a Donald Trump, oye, pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa al final? Porque nos habías puesto aranceles del 20%, ya estaban todos los productores que exportan a los Estados Unidos con el agua al cuello, acojonados porque no saben qué hacer y ahora de repente dices, ¡ey, que no! Que esperamos 90 días. ¿Pero tú te crees que solucionas algo así? Porque la incertidumbre se mantiene en el mercado. Porque la gente sigue acojonada. O sea, la gente que trabaja en esos sectores, quiero decir. ¿Qué pasa? O sea, de momento no, nos hemos librado. Uf, respiro aliviado. Pero 90 días, ¿qué pasa? ¿Me quedo sin trabajo? ¿Me quedo sin negocio? Y no dice nada. Donald Trump juega al golf. Y dice 245% para China. En fin. Europa contempla con cierto pesimismo, realismo según el lenguaje diplomático de Bruselas, las negociaciones con Estados Unidos para tratar de frenar la guerra arancelaria. Mientras el negociador jefe europeo, Maroš Šefčovič, empezó el lunes a presentar sus propuestas a sus interlocutores en Washington para intentar rebajar la batalla comercial abierta por el presidente Donald Trump, este volvió a las andadas y desde la Casa Blanca acusó a la Unión Europea de aprovecharse terriblemente de Estados Unidos. Tócate las narices. Ahora somos nosotros que nos aprovechamos. Se aprovecha España, ¿no? Dejándote tener bases militares. Anda, fuera de mi país. Si lo que me estás diciendo es que me estoy aprovechando de ti, mientras tú tienes bases militares en mi país, pues vamos a dejarnos aprovechando mutuamente entre nosotros. Tú abandonas las bases militares, tú abandonas también el mercado español. Ojo, iba a doler, por supuesto, pero el mercado español no es tan dependiente de los Estados Unidos. No os penséis. Y después rápidamente, pues no sé, tú te lo guisas y tú te lo comes. Ya consumiréis el jamón que hagáis allá.
Pero esta chorrada de que la Unión Europea se aprovecha terriblemente de los Estados Unidos cuando nos han utilizado como campo de pruebas y se han enriquecido a nuestra costa de manera absoluta. ¿Pero de qué nos están hablando? Que la economía global funciona con los dólares y somos ahora nosotros los que nos aprovechamos, por Dios. Más allá del ruido de los mensajes públicos, es el fondo lo que desconcierta a los europeos en esta escalada de aranceles. Los negociadores de la Unión Europea, el principal bloque comercial del mundo, se preguntan qué busca exactamente Estados Unidos con su pulso arancelario y si realmente sus homólogos en Washington están abiertos a una solución beneficiosa para todos. Tras la primera reunión celebrada en la capital estadounidense, las expectativas son muy limitadas. Se ha reunido hoy el ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, y le han dicho, pues básicamente lo que tienes que hacer es invertir más en la OTAN, pero no queríais ir de la OTAN además, los Estados Unidos. Y en segundo lugar, quitar impuestos a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Y han dicho, y todo lo demás me la suda. O vaya negociación espectacular estáis haciendo. Pero es que de facto, vamos a ver una cosa, esto es importante. Es imposible que negocien lo que quieren negociar en 90 días. Esta tregua de los 90 días que os decía antes, en principio es para renegociar, para ver cómo se asienta todo, para ver a quién le acaba poniendo efectivamente el 20% y a quién no se lo pone. Pero es que de facto es mentira esa tregua, porque es que es imposible que llegue a un pacto con cada uno de los países del mundo a los que le ha puesto aranceles, que son más de 100 países, en 90 días. O sea, tú no puedes hacer a razón de un pacto por día, de pactos complejísimos, de acuerdos comerciales gigantescos, con miles de millones de dólares afectados. Es imposible, es materialmente imposible. Es a nivel de tiempo también imposible. No hay tiempo ni recursos humanos suficientes como para poner de acuerdo a tal magnitud de gente. Porque no es poner de acuerdo a un país con otro, es poner de acuerdo también a las empresas, a unos, a otros. Es imposible. Entonces, esto es una ficción. En 90 días veremos, ¿no? En 90 días harás lo que te apetezca después de haberle dado 4 golpes mientras juegas a golf. Pero es que esa va a ser la decisión. ¿Cómo se despierte esa mañana Donald Trump? Porque no hay otra cosa. Porque no hay manera material de negociarlo. El comisario europeo de Comercio ha regresado a Bruselas de su tercera visita a Washington en poco más de 2 meses. La primera, desde que las dos partes acordaron la semana pasada una tregua parcial arancelaria de 90 días, básicamente con las mismas dudas con las que partió a la capital estadounidense. Las mismas dudas, es que no aclaró nada, evidentemente. La Unión Europea comenzó a poner el lunes sus cartas sobre la mesa. En un intento de fijar al menos en el ámbito en el que fijar posibles acuerdos para buscar más detalladamente soluciones, planteó eliminar todos los aranceles a los productos industriales, incluidos los coches, que tanto parecen molestar a Trump, y se declaró dispuesta a analizar la sobrecapacidad mundial en el sector del acero y del aluminio y a debatir la resistencia que puede mostrar las cadenas de suministro de semiconductores. Sin embargo, todavía no se sabe qué está dispuesto a ofrecer Washington o a negociar. Esto me parece un poco pésimo por parte de la Unión Europea. O sea, tú con un bully, con un matón, no le puedes decir, bueno, venga, va, pues me rebajo. Vamos a quitarle los aranceles a todo lo que sea del sector automovilístico. Pues no. ¿Pero qué es esto? O sea, te viene y te dice, te voy a poner aranceles en todo el 20%. Y tú dices, vale, perdón, pues le quito los aranceles a mi sector de los coches. Pues no funciona así. O sea, para empezar, una negociación seria no se hace con golpes en la mesa. De repente llegas y dices, pues te pongo un arancel y como no quites todos los aranceles te fastidio. No. Tú te reúnes paso por paso. Ves qué ganas tú, qué gano yo. Bueno, eso es lo que se hacía por lo menos en un orden internacional mínimamente estable, en el que sabías que el que tenías delante tenía una mínima honestidad intelectual y comercial. En este caso ni la una ni la otra, sobre todo intelectual, desde luego que no. Y podías negociar algo pues en, no sé, cierta igualdad de condiciones. Pero es que en este caso ya vemos que lo ha dinamitado absolutamente todo. Y es que además ahora, y esto es lo grave, esto es lo preocupante, los Estados Unidos están encaminando a un proceso que ya trasciende simplemente el asunto del comercio, de lo económico. Es un proceso claramente de deriva autoritaria. Con estas noticias que estamos viendo esta semana de que el gobierno de Estados Unidos está congelando 2.200 millones de dólares, una pasta, en subvenciones a Harvard, es decir, en la financiación de las universidades, no solamente Harvard, sino de las grandes universidades estadounidenses, prestigiosas universidades estadounidenses, y además que los argumentos son que hay estudiantes que hacen manifestaciones en contra de lo que está haciendo Israel en Gaza, o que hay ideología woke en las aulas, o que hay profesores que son de izquierdas. Esos son los argumentos, amigos. Esto es un proceso de deriva autoritaria que ya no es poco a poco, que ha pisado el acelerador, y mientras tanto deportando a inmigrantes sin prueba alguna, incluso a aquellos que no han sido condenados en nada, que no son pertenecientes a ninguna banda de estas que dicen que
existen a raudales en los Estados Unidos. Los deportan a El Salvador, esas cárceles, macrocárceles gigantescas que ha construido Nayib Bukele, al que, por cierto, el otro día un congresista estadounidense llamó, sin querer, hablando bien de él, Nayib Bukake. Bueno, en fin. Pero ¿en qué se está convirtiendo esto? Te pueden deportar simplemente por tu origen y después te dicen, pero este no había cometido ningún delito. Ah, bueno, pues bien deportado está. Y la última cosa, no te lo pierdas, es que ahora está diciendo Donald Trump que le encantaría deportar a ciudadanos estadounidenses, no ya extranjeros, sino a propios estadounidenses que se porten mal también fuera del país. A El Salvador, a las cárceles de Nayib Bukele, de Nayib Bukake. O sea, ¿te lo puedes creer? Eso es claramente una deriva autoritaria, pero terrorífica de los Estados Unidos. Terrorífica de los Estados Unidos. Y en cualquier momento, y esto es lo que me da pavor a mí, ya vengo con bastantes vídeos diciéndolo, será el momento en el que esté tan desesperado Donald Trump, porque es que la cosa no adelanta, no avanza, la economía se resiente, que apretará el botón de la intervención militar, y cuando un gobernante mediocre no sabe hacia dónde ir, pues entonces directamente dice guerra. Y a saber en qué maldita guerra se meterán para intentar legitimar su posición. Aquí en El Orden Mundial, es un medio que os recomiendo muchísimo, hacen muy buen análisis internacional, El Orden Mundial, han escrito, Alba Leiva ha escrito este artículo que se titula Trump está convirtiendo a Estados Unidos en un país autoritario. Que guarda perfectamente relación con lo que os estoy diciendo ahora mismo. Si los argumentos para ir contra la universidad más prestigiosa, es decir, no, es que son woke, hay que ir a por todo lo woke, pues ya apaga y vámonos. Vamos a leerlo. Dice, Donald Trump está llevando a Estados Unidos al autoritarismo a marchas forzadas. Tras su vuelta a la Casa Blanca el pasado enero, la ristra de órdenes ejecutivas, el despido masivo de funcionarios, los ataques a los medios y las presiones a sus críticos están sacudiendo el país. Las teorías neorreaccionarias que tanto calan en Silicon Valley han tomado Washington. Hay que romper el sistema y hay que hacerlo ya, reducirlo a cenizas para erigir un orden nuevo, uno que se parezca más a los sistemas de Hungría, Rusia, Emiratos Árabes Unidos o Singapur, que la democracia liberal occidental. Por eso os decía antes, que hay esta gente asustada con, no, porque China, cuidado. Sí, porque China, cuidado, pero cuidado con los Estados Unidos, que tú estás alegremente al lado de los Estados Unidos cuando se está llevando a un sistema, vamos, o sea, que no es precisamente tampoco el más democrático y el que un defensor del Estado de Derecho debería defender. O por lo menos no es lo que hay en Hungría. O lo que hay en Rusia, que por cierto admira profundamente Donald Trump, o en Emiratos Árabes Unidos o Singapur. Por supuesto, hay autoritarismo claro y explícito. El presidente estadounidense está asentando un giro que ya intentó avanzar en su primer mandato y que propició el asalto al Capitolio en 2021. Este giro bebe de los fallos y carencias estructurales del país, desde el poder desmesurado de las élites empresariales y políticas hasta la creciente desigualdad entre rentas altas y bajas. Con los poderes legislativo y judicial cooptados, los focos de resistencia al trumpismo se concentran en los estados, esa democracia de base a la que todavía llevará tiempo controlar. Estados Unidos avanza hacia una democracia cada vez más frágil, un país más injusto y asfixiante para sus habitantes, incluso muchos de quienes le eligieron. Una regresión que puede continuar después de Trump, porque esto no acaba con Trump. Este es un proyecto de mucha más larga distancia. Además, Trump es una persona mayor, que por cierto en la campaña se hizo tanto hincapié la demencia, la senilidad de Joe Biden, que no sé, bueno, Joe Biden y Trump se llevan ¿cuánto? 3, 4 años, no demasiado. Trump va a acabar este mandato con 80 y pico años, siendo bastante mayor. Y también dando muestras, bueno, que si lo hace Biden es el senil demente de turno, bueno, que evidentemente tampoco está en su mejor momento Biden, pero si lo hace Trump, resulta que simplemente está loco y delira, ¿no? Pues también se le podría decir exactamente lo mismo a Trump. Pero la cosa es que Trump, para empezar, ojo con lo del tercer mandato, porque constitucionalmente no pueden hacerlo, pero Trump dirá la excusa de no, pero claro, como yo hice un mandato, después me fui, y ahora me vuelvo a presentar, y ahora he vuelto a ser presidente, entonces se ha reseteado y puedo hacer un tercer mandato. Ahí habría ya una tensión constitucional espectacular que podría llevar todavía a un proceso de autoritarismo más grande en los Estados Unidos. Pero si se inventan una cosa como ponen al vicepresidente, a J.D. Vance, que es este lameculos que tiene Donald Trump a su lado, y después él dimite y así puede ser de nuevo Donald Trump presidente, o básicamente se queda él de vicepresidente, pero es que el proyecto no es un proyecto trumpista per se, es un proyecto de estas élites neorreaccionarias que hablaba aquí Alba Leiva en el artículo del Orden Mundial, que nos puede llevar a sitios pues muy perversos, pero que ya los tienen más o menos trazados y en los que básicamente quien manda es quien tiene muchísimo dinero, pero ya de manera explícita. Antes por lo menos era un poco más de tapadillo.
Hacían como tener esta experiencia democrática de no, tú puedes elegir, votas una cosa, votas la otra, pero tú tienes la capacidad de elegir. Ahora ya directamente será como no. O tú tienes no sé cuántos miles de millones en patrimonio o tú no tienes voz en este país. Que en la práctica pues es una oligarquía, ya está. O sea, está todo escrito, no hay demasiado misterio. Con la excepción de que no es una oligarquía, es una tecnooligarquía. Con una concentración de poder y de dinero muchísimo más alta de la que ningún filósofo griego habría imaginado en su momento. Así que bueno, amigos, os leo en los comentarios a ver qué pensáis de esta nueva gran idea de Trump del 245%, en fin, lo que nos faltaba por escuchar. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que igual os pueden interesar. Adiós.